Amigas y amigos de Chepica y Santa Cruz, gracias por la sintonía que nos dan. Hoy tenemos un invitado de lujo, el señor magistrado o juez de el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz, don Rodrigo Gómez Marambio. Y vamos a dejar de inmediato las cámaras televisivas para que salude a la teleaudiencia. Magistrado. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Encantado de estar acá y la idea es poder compartir algunas cosas del quehacer judicial, conversar amenamente sobre no solamente temas técnicos, sino que sobre la vida misma y el punto de vista que se puede tener de la justicia a todo nivel. Muchas gracias, magistrado. Ahora tenemos el saludo de nuestro panelista, don Víctor Bustamante. Víctor. Gracias, don Jorge. Como siempre, un placer estar con ustedes y agradecer la sintonía que nos dan. Y me preguntaba por nuestro amigo Bernardo, él está aquí ya. Varios me preguntaron, Bernardo, por qué faltaste la semana pasada. Sí, que don Jorge no me pagó el sueldo, por eso no me vino. La chiva, pero ¿qué sí han hecho nosotros? No, estaba ocupado. Que estaba ocupado, que voy viajando, que no alcanzo a llegar, que estoy en un taco. No le creaban, señor televidente, don Jorge, muy mentiroso. Bueno, el saludo Bernardo Morel ahora. Buenas tardes, señor televidente. De inmediato vamos a una pausa y luego regresamos. En estos días de calor, panificadora Santa Cruz, los mejores helados, los mejores jugos, hacen una limonada espectacular. Así que, don Jorge, en la semana nos vamos, ya no a tomar un cafecito, que son muy buenos, a la panificadora a comernos un helado. Pero los cafecitos, ¿sabes tú? Ayer estuve tomando café helado. ¡Ay, qué excelente, qué rico! Qué bien lo prepararon. Sí, café helado en la mayoría espectacular. Y bien, hablemos de pan de Pascua en la panificadora Santa Cruz, por favor. De calidad excelente, señor televidente. Y además, si también quiere algún regalo para esta Navidad, también puede encontrarlo en panificadora Santa Cruz. Chocolates de altísima calidad, vinos también de muy alta calidad, todo esto en panificadora Santa Cruz, Casanova 169. Y se anda apurado estos días de compra y se quedan a la hora de almuerzo, las mejores colaciones, ¿dónde están, jefe? En la panificadora Santa Cruz, Casanova 169, y no olvidemos que también está en Peralillo y también está en Chepe. Perfecto. Muy bien, comenzamos entonces, vamos a conversar con el señor magistrado. A ver, magistrado, antes recuerdo que las declaraciones que tomaban cuando uno estaba metido en un lío por ahí, se tomaban en el escritorio y lo hacía la máquina. Tengo entendido que hoy se hace todo con audio, los acusados, los testigos, los demandantes. ¿Cómo trabaja la fiscalía con ustedes? Ellos son los que dan la orden de investigar, que puede ser Carabineros o la PDI, y de ahí pasaría al tribunal. ¿Cuántos jueces ven las causas que van llegando a sus manos? Son varias preguntas. Varias en una. A ver, vamos a tratar de sintetizar y de ahí a lo mejor Ya. podemos ir profundizando según quieran ustedes preguntar. Sí, correcto. La Administración de Justicia Penal en Chile, desde hace ya varios años, generó un cambio en cómo se hacían las cosas. Desde un sistema que estuvo cerca de 100 años basado en jueces del crimen, que trabajaban en tribunales y que tenían unos funcionarios que se llamaban actuarios, y en ese contexto se recibían denuncias, las recibía el tribunal a través del juez disponía diligencias para, por ejemplo, entrevistar al afectado, a los carabineros que tomaron el procedimiento, impartir órdenes a los carabineros, a la PDI para que realicen diligencias, para que se constituyan el sitio de suceso, en fin. Todo eso lo hacía un tribunal a cargo de un juez del crimen. Durante años, por ejemplo, en Santa Cruz hubo 2 tribunales y un juez del crimen que se hacían cargo de todo ello. Pero desde el año 2003, en diciembre, en la región se instauró la reforma procesal penal. Se venía desde antes, en Chile, en un proceso gradual, instalando en esa fecha acá en la región. Y eso implicó un cambio sustantivo de cómo se hacía la justicia. Se separaron las funciones de, por una parte, recibir denuncias, investigar los posibles hechos delictivos y buscar a su responsable, que está a cargo del Ministerio Público o Fiscalía, a cargo de los fiscales, que es un organismo independiente y separado totalmente de lo que son los tribunales que conforman el Poder Judicial, integrado por jueces. Son funciones estatales distintas, por así decirlo, poderes del Estado distintos.
Dicho eso, entonces, en el sistema actual de Administración de Justicia, entonces tenemos la Fiscalía, y si uno tiene que hacer una denuncia, puede ir a la PDI, puede ir a Carabineros, incluso podría ir directamente a un tribunal a hacerla para el solo trámite de presentarla, a Gendarmería si tiene que ver con el establecimiento penal, etc. Pero todas esas denuncias se van a canalizar a la Fiscalía, y la Fiscalía con los fiscales van a investigar, van a citar a declarar. Ahí hay un sistema precisamente de administración de todo lo que implica los recursos estatales destinados a la persecución penal. Una vez que se investiga por la Fiscalía, se va a formalizar la investigación contra un sospechoso, por ejemplo, contra un imputado. Y esa formalización, que se llama así, pero que implica comunicar que se lo está investigando a esa persona, eso se va a hacer ante un tribunal. Por ejemplo, para pedir medidas cautelares, que durante la investigación la persona quede detenida, o quede con arresto en su casa, o quede simplemente firmando una vez a la semana, para garantizar que va a estar disponible en el procedimiento. O sea, tenemos claramente que hay funciones distintas, y la intervención de los tribunales es cuando hay que realizar alguna gestión que implique la afectación de algún derecho de la persona. Porque evidentemente si usted le van a imputar un delito, a lo mejor no pasa nada con esa sola imputación, pero si piden que además, mientras se investiga ese delito, usted esté preso, evidentemente que se le está afectando algún derecho importante, su libertad. Ahí va a intervenir lo que se llama el juez de garantía. Su nombre lo dice, garantiza los derechos de las personas frente a la actuación del Estado, en este caso del Ministerio Público. Si una persona no ha sido investigada, pero comete un delito flagrante y es detenida al momento, como obviamente esa detención implica una restricción de su libertad, también tiene que ser inmediatamente puesto a disposición de un juzgado de garantía, para que resuelva si acaso esa detención es ajustada a derecho, y si se justifica que quede con alguna restricción de su libertad. En el juzgado de garantía, aquí en Santa Cruz hay uno, por cierto, se van a desarrollar la mayoría de las causas y los procesos judiciales penales. De hecho, alrededor del 95% de todas las causas que se judicializan se van a iniciar y terminar en el juzgado de garantía. Ya podemos hablar de varias cosas que tienen que ver con eso, pero a lo que voy es que también en nuestro país la justicia penal tiene a otro tribunal que interviene, que es el tribunal precisamente donde trabajo yo, que es el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Y ese tribunal ve un porcentaje pequeñito de las causas. Se supone que está reservado para los casos más difíciles, más complicados, y donde las personas arriesgan una pena mayor. También algunos otros que tienen que ver con funcionarios públicos, etc. Hay todo un catálogo de delitos o de figuras que hacen que sea competente este tribunal. Y ese tribunal es el que va a terminar la causa mediante un juicio oral, público y contradictorio. En la instancia de juicio se va a hacer entonces una audiencia pública. De hecho, las personas que están mirando en televisión pueden ir cualquier día a los tribunales, y particularmente hablo por Emilio, a presenciar un juicio. Pueden sentarse como público, pueden escuchar entonces cuando se inicia la audiencia, normalmente a las 9 de la mañana, se va a presentar quienes están en la audiencia, se va a escuchar el alegato del fiscal, que va a decir, por ejemplo, el Ministerio Público sostiene que ha acusado a imputado aquí presente, imputándole haber cometido, por ejemplo, un robo, él es el autor, el hecho se cometió en tales circunstancias, día, lugar, hora, y pido se lo sancione penalmente por ello. Se va a escuchar también, así todos van a poder ver y escuchar al defensor, cómo va a plantear su teoría, lo que a su juicio ocurrió y lo que debe pasar con su representado. El imputado podrá tener derecho a declarar o a guardar silencio, según él decida, y se van a escuchar y recibir todas las pruebas. En ese sentido, ya no estamos hablando como en el sistema antiguo de actuarios que tomaban notas, registraban una declaración en un papelito, lo juntaban junto a otro papelito y a otros miles de papelitos en los que se conocían como expedientes, y el juez al final de años a lo mejor tomaba ese expediente, revisaba hoja por hoja, iba tomando apuntes para hacer su sentencia. No, acá se hace una audiencia pública, se conoce, se escucha el testimonio ahí, enseguida como le pregunta el fiscal, si es la víctima va a estar muy interesada en describir todo lo que sea suficiente para esclarecer el hecho, y el fiscal va a estar muy interesado en que le aporte toda la información que conduzca a la condena del imputado. Y el defensor, haciendo su trabajo legítimo, va a preguntarle para tratar de despejar las dudas o bien de asentarlas. Y aquí hay un punto muy importante, porque en el sistema actual la decisión de este órgano imparcial, que son los jueces,
No es el fiscal, no es el defensor, no es el acusado, no es el público, no es un jurado como en Estados Unidos o Inglaterra o en otros países. Son los jueces los que deciden. En el juzgado de garantía, un juez. En el tribunal discrecional, 3 jueces. Sí. Tienen que decidir o por unanimidad o por mayoría. Y ahí deciden y fundamentan por qué su decisión. Si están seguros que el acusado es culpable, lo van a condenar. Si están seguros que es inocente, ¿qué tendríamos que hacer? Dejarlo libre. Dejarlo libre, por ejemplo, de cualquier cargo. Absolver es la palabra que se usa. Se lo va a absolver. Don Jorge, y si estamos con problemas, tenemos dudas. ¿Es culpable o no es culpable? No tengo idea. La verdad que después de todo el embrollo de pruebas, ¿Ya? hay dudas. ¿Qué hacemos? ¿Lo tira el caricillo? ¿Qué cree usted? No podemos, ¿cierto? No puede. Porque además encima las decisiones de los tribunales tienen que ser fundadas. Fundadas, Tienen que claro. explicar por qué. Y obviamente la suerte no es una explicación razonable. La respuesta la da el sistema. Si hay duda razonable, debe absolverse. Debe absolverse. Allá. Porque el Creo que Estado chileno, en concordancia con lo que hacen otros países que nos llevan a la delantera y que lo han pensado esto durante mucho más tiempo incluso que nosotros, han llegado a la conclusión que más vale un culpable libre que un inocente preso. No podemos correr el riesgo de tener un inocente preso por una duda. Por lo tanto, si hay una duda razonable, debe absolverse. Eso es básicamente lo que hace los Muchas tribunales. gracias, magistrado. Don Víctor, ¿alguna consulta? Bueno, es muy interesante la descripción de la labor de los tribunales. Acá uno siempre se pregunta la línea garantista que tienen los tribunales, y uno lo ve en televisión cuando hay una persona que ante todas las luces es culpable y sale libre, y la culpa se le echan siempre a los jueces. ¿Ya? Yo creo que hay que entender un poco ese proceso, porque el juez lo que hace es apegarse a la ley y me imagino dar la sentencia de acuerdo a las normas que están vigentes. Pero para eso hay dos personajes que son el Ministerio Público y la Defensoría Pública, que son unos que acusan y otros que defienden. Claro. Y si las pruebas son suficientes, como usted lo decía, se puede dar la sentencia, y si no, se tiene que absolver al imputado. Entonces, yo creo que la gente culpa a los jueces, no, que los jueces dejan a todos libres, pero no sé si nos puede explicar un poco más el juego entre el Ministerio Público y la Defensoría, porque la Defensoría, yo creo que en este sistema tiene mucho que ganar, o sea, para mí desde afuera, y además ventaja porque quien tiene que presentar las pruebas, quien tiene que eficientemente demostrar que es culpable, es el Ministerio Público. Y si no tiene todas las pruebas, lamentablemente no es culpable. Porque está la duda razonable. Exactamente. Permítame hacer una analogía futbolística. Si un equipo quiere atacar y meter goles porque le interesa ganar el partido, tiene que construir su juego para llegar al otro arco y ser eficaz marcando los goles necesarios para ganar. El que se defiende, y pongámonos en el caso que el empate le conviene, se va a defender todo lo posible. O si en el partido llega a ganar 1-0, yo ya sé que con el empate 0-0 gano la eliminatoria. Entonces, hay uno interesado en atacar y construir un juego y que no demorar y ojalá ir avanzando al terreno del rival. Y el otro en destruir, en bloquear, en a lo mejor hacer tiempo. La construcción de una condena tiene algo de eso, porque la fiscalía, que es la que tiene el peso de acusar, debe probar su acusación y debe construir como una especie de edificio con las distintas pruebas, tendiente a establecer, primero que nada, cuando la fiscalía estudió los antecedentes, a lo mejor desde el primer día que detuvieron a la persona porque estaba imputada a un robo, tuvo que jugársela y decir, ya, esta es mi acusación. Mi acusación es que el día tanto, a tal hora, en tal lugar, esta persona, el acusado, ingresó saltando la pandereta de la reja perimetral de la propiedad, luego rompió una ventana, entró y desde el interior sustrajo un televisor con el que huyó del lugar. Y yo lo estoy acusando, por tanto, de un robo en lugar habitado. Delito consumado, o sea, se completó, disculpen, el tipo penal, la descripción que la ley hace de ese delito,
porque la persona efectivamente se retiró de la propiedad con la especie en su poder. Y le imputo entonces ese delito que tiene varios elementos y que él es el autor. Entonces tiene que probar todos esos elementos. Construir su edificio sólido con todo ello. La defensa, en cambio, basta con que le quite, como en el juego Jenga, le quita un palito al edificio y se desploma. Y consigue su objetivo. Uno puede decir, pucha, como que a lo mejor podría estar mal, porque nos interesa, como Estado, que todas las víctimas sean atendidas, sean reparadas, y que todos los delitos se esclarezcan, y todos los que tienen que estar en la cárcel estén en la cárcel. El tema es que, ante un tribunal, primero que nada, no puede estar en la cabeza que todo el que se siente como acusado es culpable. Porque a ninguno de nosotros nos conviene que el tribunal tenga esa en la cabeza si nosotros, por ejemplo, somos los que estamos sentados como acusados, o un hijo nuestro, o un vecino, o un amigo. Los tribunales están para ser imparciales. Es la fiscalía la que claramente tiene un rol. Incluso la fiscalía tiene una cosa que se llama el principio de objetividad. Debe investigar con igual celo lo que tiende a esclarecer el hecho o lo que pudiera beneficiar al imputado. Y si de repente el Ministerio Público investiga y se da cuenta que el imputado, al que ha perseguido a lo mejor durante meses, y a lo mejor hasta tiene preso y se da cuenta que es inocente, la Fiscalía debería actuar solita y decir, ¿sabe qué? Me desisto de todo esto porque me di cuenta que es inocente. Pero un funcionario del Estado, los fiscales, es un organismo del Estado, la Fiscalía, y debe propender, como el Estado mismo, a la protección de los derechos de las personas y a no abusar. Pero tiene un rol que cumplir. Y se entiende que entonces es buscar las pruebas para tratar de esclarecer estos hechos y determinar la culpabilidad de los responsables. Y por contrapartida, en la vereda del frente tenemos, como Víctor decía, la Defensoría. Que la Defensoría, ojo, no es solo pública, Defensoría Penal Pública en cuanto un organismo del Estado, porque el Estado efectivamente paga una institución a lo largo de todo Chile está, que se llama Defensoría Penal Pública, compuesta por cierto por abogados, que asisten desde el primer momento que una persona tiene que ir a una audiencia a esa persona para poder defenderla. En general esa atención es gratuita y es un derecho de todos nosotros. No podemos ir a una audiencia sin un asesor técnico. Es como no podemos ir a una operación sin un médico, como un opere, porque no podemos entregárselo a cualquier persona. Lo mismo acá, tiene que haber un técnico, alguien especialista. Ese es un defensor penal público. Pero ojo, si uno quiere, podría elegir uno privado, de su confianza. La diferencia es que iba a tener que pagarlo, sí o sí. Por eso que no solamente es Defensoría Penal Pública, pero esos son los que están en la vereda al frente. Y yo hago este ejercicio de decir vereda al frente, pero no de vereda al frente mía, vereda al frente del fiscal, porque el tribunal debe estar equidistante de las dos partes. No puede avandarizarse con ninguna, no puede subsidiar el trabajo ni de la fiscalía ni de la defensa. Recuerdo acá palabras de algún político, incluso de presidente de la República, que mencionaba en algún momento sobre el rol de los jueces en la persecución de los delitos. ¿Cuál es el rol que cumplen los tribunales en la persecución de los delitos? Y la frase muy polémica la que puedo decir: ninguno, o chiquitito. Porque el rol de persecución del delito está en la fiscalía, el rol de defender está en la defensa, y el rol del tribunal está en hacer justicia, en determinar en un juicio, en un procedimiento, si acaso corresponde que esa persona que está como imputado sea realmente el culpable y deba ser entonces sancionado. Pero si hay duda, o si derechamente está claro que él no fue, lo que corresponde es absolverlo. No corresponde que los tribunales, reitero, tengamos en nuestra cabeza que cualquier imputado debe ir preso porque tenemos que evitar la delincuencia en Chile. Yo, por supuesto que quiero evitarla. Y me indigna cuando hay delitos graves. Me indigna. Y a todos nuestros colegas, mis colegas también. Pero ¿saben qué? También me indigna cuando intuyo que lo más probable es que un acusado sea el culpable y deba ser condenado, y yo no puedo hacerlo porque no se hizo una investigación adecuada, no se recabaron las pruebas. A lo mejor se investigó acá el primer día, entraron a la casa, tomaron una foto, le entrevistaron a la dueña, y resulta que por X motivo de omisión de quienes debían hacer el trabajo correcto,
no se empadronó o buscó testigos, no se tomaron huellas, no se hizo ninguna pesquisa a veces de cosas evidentes que cualquiera con sentido común podría haber hecho. Desde magistrado, don Bernardo, usted, ¿alguna consulta? Varias, tal vez. Entendiendo el proceso de hacer justicia por lo que el juez relata, o tal vez el hacer justicia no dependa del código, tal vez el hacer justicia no dependa de la apreciación, porque el hacer justicia depende de un tercero que construye un relato a partir de hechos que pueden estar bien dirigidos, hechos que pueden estar mal dirigidos. Por lo que tú decías, un fiscal puede presentar malas pruebas, puede que no sea acucioso en su trabajo, teniendo a una persona inocente o culpable, pero no presenta las pruebas correspondientes para que éste sea culpable. Entonces, ¿cómo se hace justicia? Ante hechos evidentes pero mal presentados. ¿Quién es el culpable? ¿El fiscal o un juez que sabe que esto está mal presentado pero no puede condenar porque el relato de quien debería presentarlo de manera adecuada no se hace? ¿Cómo opera la justicia en ese caso? Cuando alguien que evidentemente cometió un delito, pero el que debe perseguirlo, el persecutor, presenta mal las pruebas. ¿Cómo satisfacemos la necesidad de un tercero? Que aquí hay otro tercero, el afectado. Claro, evidente, y de hecho... ¿Pero hay justicia ahí, magistrado? ¿Hay justicia ahí o no? La justicia está dada en todo caso porque no se condena a la persona... La justicia está dada en este caso porque Sí, la persona no hay pruebas. porque las pruebas fueron mal presentadas. Ahora, puede ser que haya pruebas más presentadas. Y también pongo otro ejemplo. A veces un tema que tiene que ver que se decide con la credibilidad. Uno podría pensar de que un juicio es algo muy exigente y que es muy difícil condenar a una persona. ¿Saben qué? Le aclaro que no. Porque el sistema procesal penal en Chile ha demostrado estadísticamente que el número de condenas aumentó considerablemente en relación con las condenas que habían antes de instalarse en Chile. Y que incluso, a propósito de la famosa frase de la puerta giratoria, estadísticas han demostrado, y estadísticas de miles de audiencias, que, esta estadística del 2014 o 15, la que voy a decir, que de cada 10 audiencias en que la fiscalía pedía que una persona que estaba siendo imputada del delito quedara presa, quedara en prisión preventiva, de cada 10, 8,9, o sea, 9 prácticamente, quedaba presa. Y una no. O sea, cada vez que el Ministerio Público, que es el que tiene que pedir, pide que quede presa, acompañando a los antecedentes, 9 de cada 10. O sea, es terrible. Si uno fuera el imputado, o sea, yo entro con esa estadística y estoy colgado al tiro. Para no quedarme con dudas. Sí, por supuesto, pregunto lo siguiente. En el Tribunal Penal, en lo oral, hay 3 jueces que deciden, sí, ¿verdad? Y no todas veces son coincidentes en su raciocinio. ¿Ese raciocinio está fundamentado en un código? A ver, los jueces tenemos que fundamentar nuestras decisiones. ¿Hay un código de por medio? Para ¿Un código escrito? de cómo se llega a ese acuerdo, ¿Sí? hay algunas reglas, pero no es exactamente un código. Porque yo digo, porque cuando se plantea que un juez dictaminó, un juez lo vio que no tenía culpa y otro juez lo ve que tiene culpa. O sea, tenemos 2 apreciaciones distintas de algo. ¿Cómo se llama ese algo? ¿Código? ¿Ley? ¿Cómo se llama? ¿Las leyes son taxativas o interpretativas? Lo que pasa es que, sí, es interesante la pregunta y no es así como rápida de responder. A ver, como para tratar de encaminarme a una respuesta. Los jueces tenemos que decidir en base a información que recibamos. ¿De acuerdo? Pero la información es uno de los suministros, o es nuestro principal suministro, porque debemos esa información encuadrarla, por así decirlo, dentro de ciertos parámetros que nos da la ley. Pero, por ejemplo, sí. si voy a seguir con el ejemplo que puse para no distraernos con otro ejemplo. Robo en lugar habitado. La ley nos dice que ese delito se comete cuando una persona accede por vía no destinada al efecto, como por ejemplo saltando o escalando el cierre perimetral, a un lugar que está habitado por personas o destinado a servir de habitación. Y el autor
se apropia, sin la voluntad de su dueño, de alguna especie de mueble que esté en ese lugar, con ánimo de lucro también, dice la ley. Entonces, fíjense, tengo que probar que ese era un lugar habitado, porque si yo tengo duda, a lo mejor era una dependencia, un local, a lo mejor podemos discutir y a lo mejor no queda claro que sea realmente una casa, pero a lo mejor es un local comercial. También se configura el robo, pero la pena es muy distinta, mucho más baja en un local comercial que una casa. Y tengo que probar la vía de escalamiento, la vía de ingreso. A lo mejor yo me voy a encontrar con que la casa está toda desordenada y faltan montones de cosas, pero no tengo ningún destrozo en su perímetro como para decir, ¿cómo habrá entrado esta persona? ¿Cómo pruebo que él entró? Entiendo todo. Escalando, ya, a lo mejor alguien lo vio y ahí probamos que escaló. Pero a lo que voy, y para aterrizar en la respuesta. Entonces, la ley me establece que para el robo hay ciertos elementos que tengo que probar. Y además, por supuesto, establecer de que el que hizo todos esos elementos es concretamente el acusado, que participó como autor en este ejemplo que estoy poniendo. Entonces, los jueces evaluamos las pruebas que se aportaron para eso, ¿correcto? Entonces, a veces, y a eso es lo que iba adelante con decir que no es que estemos hablando de algo demasiado complejo. A veces sencillamente tenemos a la víctima que dice, yo llegué a mi casa y estaba todo desordenado, vi una ventana del baño quebrada y yo asumo que por ahí entraron, y después la puerta estaba abierta, pero yo la había dejado cerrada, pero se abría desde adentro, así que yo supongo que cuando se fueron la abrieron y me sacaron un televisor, que efectivamente aquí está el mueble y no está, y yo no he visto dónde está, así que asumo que lo robaron. Y tenemos dos carabineros, voy a simplificar el ejemplo, que 15 minutos después ven ante un llamado telefónico que dice que va una persona con un televisor cargando por la calle, van, lo fiscalizan y lo encuentran. Lo llevan a la unidad, averiguan de que había una persona por un llamado que le habían robado en su casa, lo llaman y él reconoce el televisor. Tenemos la víctima, dos carabineros, y que la especie la encontraron en poder de la persona que iba caminando. 1 más 1 más 1 son 3, listo. Sería el caso. Resuelto. Sí, se puede condenar con esa prueba. Y no estamos hablando de algo demasiado complicado. Y muchas veces se decide así, con poquitos elementos, a veces menos que los de una mano. Quiero entender el raciocinio. Sí, por supuesto. A partir de, o sea, digo, de nuevo, ¿el Código Civil se interpreta de manera taxativa o interpretativa? Cuando se aplica la ley. Lo que pasa es que dentro de los criterios de interpretación, por supuesto, que está el tenor literal. El primer criterio, o sea, tengo que ver el precepto legal, si acaso es clarito en esto. A ver, en el robo no me sirve mucho los temas de interpretación porque es demasiado claro. Hoy día tuvimos un juicio. ¿Ya? Un juicio de Pichilemu en que se le imputaba a una persona 3 delitos. Haber conducido en estado de ebriedad un vehículo, en que lo fiscalizó Carabineros y descubrió que estaba con aliento etílico, lo llevaron, le tomaron el examen de alcoholemia y tiempo después salió el resultado, ebria. Él estaba confeso de eso. En la misma dinámica, le dice Carabineros, ¿sabe qué? Vamos a llevarlo a soplar el alcotest para la prueba orientativa, porque así vamos a tener un resultado hoy día, en cambio la alcoholemia se lleva varios días. No quiero tomarlo, no quiero. Y se negó a eso, pero una vez que lo llevaron al hospital, aceptó sacarse la muestra de sangre para la alcoholemia. Entonces la Fiscalía sostenía que además de la conducción, estaba un segundo delito que se denomina la negativa injustificada de una persona de someterse a las pruebas tendientes a establecer su eventual ebriedad. La Fiscalía decía, cometió el delito porque se negó a la prueba del aliento etílico. Pero la norma penal habla de que sea una negativa a someterse a las pruebas respiratorias u otras pruebas tendientes a establecer su ebriedad. Y aquí se sometió a la alcoholemia. Entonces se negó al alcotest, pero el mismo día, hora después, en el hospital, aceptó sacarse la muestra. Entonces, una interpretación, la que postulaba el fiscal era, como se negó a la prueba del alcotest, da lo mismo lo demás, cometió el delito. Pero uno viendo la norma, y ahí estuvimos de acuerdo los 3 jueces, pero le pongo el ejemplo porque a lo mejor uno de los 3 podría haber dicho, no, yo estoy de acuerdo con el fiscal, se cometió el delito. Pero los demás los 3 estuvimos de acuerdo, pero si la norma habla de someterse a las pruebas respiratorias o cualquier otra tendiente a establecer la ebriedad y se sometió, sí, se sacó la muestra de sangre y eso permitió establecer su ebriedad, claro, fue fundamental, 2,61 premios por la prueba científica.
Entonces ahí hay una materia que podría ser interpretable, tanto así que los jueces teníamos interpretación, y el defensor por supuesto también, distinta a la del fiscal. Y se absolvió al acusado de ese cargo. Y para cerrar, Luis, no cerrar las preguntas, sino que sigo con duda. Ahora tiene que ver con otra cosa, y tiene que ver con el que presenta las pruebas, en este caso el fiscal. ¿Qué pasa con el fiscal que es poco acucioso en su trabajo? Cuando de manera reiterada presenta malas pruebas que hacen que los delitos no sean castigados de manera, yo no voy a decir fehaciente, pero que no sean castigados. ¿Qué pasa con ese fiscal? ¿Tiene alguna evaluación por parte de alguien? Sí. ¿A quién pertenece? ¿Al Ministerio Público. Al El Ministerio Público es un organismo autónomo y es muy exigente tanto en el proceso de selección de los fiscales. Disculpe, ¿es autónomo el Ministerio Público? ¿De quién depende? ¿Del Estado? Es un organismo del Estado, es independiente. No es como los ministerios, a lo mejor y es muy fácil confundirse con la palabra ministerio porque tenemos poca originalidad en los nombres. Entonces resulta que le pusimos este organismo nuevo, le pusimos Ministerio Público y resulta que hay Ministerio de Hacienda, de Agricultura, de Defensa, y no tiene nada que ver con eso porque esas son secretarías de Estado. No dependen directamente del presidente. ¿No depende del Interior? El fiscal no depende del Interior. Es un organismo distinto, independiente, tanto así que puede juzgar al presidente de la República o al ministro del Interior. Puede acusarlo. Y va a ser interesante cómo se produciría el tema si que su jefe fuera el ministro del Interior. Nunca podría ser el gobierno, el ministro, el presidente acusado. Tiene que ser independiente. En el proceso de nombramiento, eso sí participa, pero participa en otros poderes del Estado. Como tradicionalmente se concibe la separación de los poderes del Estado, está el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y entre los tres, nuestro diseño constitucional ha hecho que nombren a las distintas autoridades. Pero en Chile, en la práctica, aparte de ello, hay otros, comillas, poderes del Estado. Sino, ¿cómo concebimos al Tribunal Constitucional? ¿A la Contraloría General de la República? ¿Al Banco Central? No son poder ejecutivo, no son poder legislativo, no son poder judicial. No. Si en los nombramientos de ellos intervienen, de repente, por ejemplo, uno tiene que proponer una quina que se somete a votación en el Senado y ahí se elige. Tratan como la Constitución trató de diseñar como que participen varios para que en el fondo no dependan de un solo poder. Pero a lo que voy es que el Ministerio Público entonces es autónomo, Sí. Tiene un fiscal nacional, él es el jefe. Tiene un periodo de duración que la Constitución lo establece y causales muy específicas por las cuales podría salir. No es que el jefe pueda decirle, ¿sabe qué? Yo lo remuevo inmediatamente. Es mucho más complejo que eso. Pero sí él, como jefe de este organismo, tiene facultades como eventualmente sacar a fiscales de inmediato. Hay procesos que son bien rigurosos. Los fiscales son gente muy preparada, no solamente son abogados, sino que tienen que tener un montón de virtudes, de conocimiento, en fin. Y hay una serie de metas que tienen que cumplir de revisiones internas. Por supuesto que ese sistema de fiscalización interna, de cumplimiento de tareas, de medición de la eficiencia, podría mejorarse, por supuesto. Si uno lo ve, por supuesto de que hay problemas claros de repente en causas que no se investigaron adecuadamente o que podrían haberse hecho más diligencia, eso siempre pasa. También, eso sí, debemos entender que la persecución penal es una de las tareas que mayor énfasis provoca en el interés público y que mayor demanda tiene. Son estos organismos, el Ministerio Público con sus fiscalías regionales y locales en cada ciudad, tienen mucho trabajo, mucho que hacer. Por ejemplo, en Santa Cruz hay 2 fiscales titulares y esos 2 fiscales tienen que hacer todo un trabajo administrativo que tiene que ver con la recepción de denuncias, con la tramitación de causas, con sentarse a pensar qué hago con este proceso. Pero entre medio tienen que atender a testigos que van a ir a un juicio para entrevistarlo o que están investigando y a veces tomarse horas en eso. Y esos 2 fiscales, a su vez, tienen que cumplir sagradamente con ir a juicio oral, por ejemplo, al tribunal de juicio oral, que ahí se pueden ocupar toda una mañana. Un fiscal, toda una mañana, solo en el tribunal de juicio oral. Otro fiscal, toda la mañana en el juzgado de garantía. Hay pocos fiscales. Y más encima los de Santa Cruz tienen que ir a Peralillo. No hay pocos Curioso, fiscales. sí. Por ejemplo, es un gran problema. Y un problema del cual tiene que hacerse cargo el Estado. Se ha ido aumentando la dotación de jueces y fiscales, pero sobre todo en la lista de la Fiscalía se nota la carencia de
persecutores, de abogados en eso. Y otra de las patacojas del sistema penal, y eso lo reconoce mucha gente y es una deuda, tiene que ver con algo que tocaba usted el punto, la víctima. Porque las víctimas son una de las aristas del proceso que está más descuidada, lamentablemente. El Ministerio Público tiene el rol, les decía, de perseguir a los delitos, los hechos delictivos, esclarecerlos, perseguir a los responsables. Y otra de sus funciones es dar protección a las víctimas y a los testigos. Correcto. Pero fíjense un detallito. La víctima va a contar con la ayuda del fiscal, pero el fiscal no es su abogado, no puede disponer del fiscal como si fuera su abogado. Y muchas veces el interés de la víctima va a ser distinto del interés del fiscal. Porque, por ejemplo, si usted fuera fiscal y tiene 100 causas, y a lo mejor 80 no son de las más importantes porque tiene que destinar, por ejemplo, un juicio que va a durar una semana, y tiene 80 que ojalá las terminemos lo más luego posible. Lleguemos a un acuerdo con la defensa, que en algunas causas se puede, o sencillamente comuniquemos la decisión de no seguir adelante porque no tengo ningún antecedente. La verdad que no, si tengo una vez la víctima, no vino y no tengo nada más, terminemos la causa. Y a la víctima no le va a interesar eso. No. Imagínense que está la posibilidad en el sistema de que se arribe a una suspensión condicional del procedimiento con un acusado que no tiene antecedentes penales anteriores, es una causa por un delito relativamente pequeño. El Ministerio Público puede decidir, por ejemplo, un manejo de estabilidad con poca alcoholemia. Primera vez que yo puede decir, mire, ¿sabe qué? No vamos a seguir adelante con esta causa, pero bajo ciertas condiciones. De ahí que se llama suspensión condicional del procedimiento. Entonces, vamos a fijar un periodo de 1 año. Usted se va a comprometer a no cometer ningún delito, a firmar una vez al mes y a dar una donación de 100.000 pesos al Hogar de Cristo. Si usted cumple con esas condiciones y está 1 año efectivamente portándose bien y firmando, la causa se termina. Como si no hubo nunca un delito. No había pasado nada. Claro, no se lo condena a él, se termina. Claro. El Estado previó esa solución como una solución factible. Porque entre estar desperdigando recursos en una causa que no tiene mayor importancia respecto a una persona que nunca había cometido delito, mejor demos esta oportunidad, porque además no nos interesa llenar las cárceles de personas que podrían reinsertarse. Pero supongamos que en esa conducción en estabilidad le chocó su auto y le provocó daño a usted. Usted no va a estar interesado, aunque, oiga, a mí no me importa que él tenga suspensión condicional, si sale condenado o no. De hecho, ni siquiera me interesa mucho que lo condenen, pero yo quiero que me reparen mi auto. Yo no estoy de acuerdo con el fiscal, que así como que termine mi causa como si nada y en el fondo yo soy el único que perdí. Exactamente. Pasa muchas veces. Entonces, obviamente que usted va a tener derecho a contratar a un abogado para poder querellarse y seguir adelante con la causa, y va a poder hacerlo. Y manifestar su oposición a ese acuerdo entre fiscal y defensor para esta suspensión. Pero lo fome es que tenga que contratar a un abogado, que no sea el Estado el que la ampare, la ayude. Ahí se pierde el equilibrio. Se pierde el equilibrio porque claramente el Estado ayuda al imputado. Exactamente. Ayuda al fiscal y al fiscal le asigna la labor de protegerlo a usted. Pero hay una frontera ahí que por eso digo yo que está un poco descuidada. En todo caso, un diagnóstico que desde hace mucho se da, no por mí ni por alguno, por la mayoría de los que son usuarios y que intervienen en el proceso. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, vamos a ir a una pausa y luego vamos a retornar. En estos días de calor, panificadores Santa Cruz, los mejores helados, los mejores jugos, hacen una limonada espectacular. Así que, don Jorge, en la semana nos vamos, ya no a tomar un cafecito, que son muy buenos, a la panificadora a comernos un helado. Pero los cafecitos, ¿sabes tú? Ayer estuve tomando café helado. ¡Ay, qué excelente, qué rico! Qué bien lo preparamos. Sí, café helado en la mayoría espectacular. Y bien, hablemos de pan de Pascua en la panificadora Santa Cruz, por favor. De calidad, excelente, sin ingredientes. Y además, si también quiere algún regalo para esta Navidad, también puede encontrarlo en panificadora Santa Cruz. Chocolates de altísima calidad. Y vinos también de muy alta calidad, todo esto en panificadora Santa Cruz, Casanova 169. Y se anda apurado estos días de compra y se quedan a la hora de almuerzo, las mejores colaciones, ¿dónde están, jefe? En la panificadora Santa Cruz, Casanova 169, y no olvidemos que también está en Peralillo y también está en Chepe. Perfecto. Muy bien, bueno, ya estamos de vuelta. Magistrado, vamos a hablar ahora un poquito sobre
familiar. Perdón, jefe, es que sobre el ejemplo que está dando tengo un par de dudas, no sé si me permite hacerse A ver, por ejemplo, en el ejemplo del robo de la casa, que estábamos hablando. Ya, yo voy caminando, veo la puerta de la casa de Moret que está abierta. La puerta le quedó abierta. Entro, veo el televisor, lo saco, me lo llevo. Llego a mi casa, lo instalo y me pongo a ver tele. ¿Es un delito eso? Sí, hurto se llama. Que es la apropiación de cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño, con ánimo de lucro, pero sí fuerzan las cosas. Que el ejemplo era el escalamiento. El ánimo de lucro se entiende por el hecho de usar una especie que tiene un valor económico. En el caso del uso, o sea, no necesariamente en caso de venta. No necesariamente en caso de venta. De hecho, ese es el requisito más polémico de ese delito, que la verdad que estamos todos los que somos de jueces de acuerdo en que ese requisito en realidad está bastante distorsionado, como que incluso casi no es necesario, porque basta con el ánimo de apropiarse. Claro, pero se interpreta de que la idea es que la cosa tenga un elemento económico y que haya una cierta ganancia económica del que la recibe. Porque evidentemente si va a usar un televisor, él podría haberse comprado un televisor y al no hacerlo y quitarle el televisor a otro, está obteniendo un beneficio avaluable en dinero, que es el precio del televisor. Para resaltar el tema de la diferencia entre el hurto y el robo, es que justamente el robo, cuando es una casa, se configura cuando hay alguna de las hipótesis legales de fuerza en las cosas. O sea, que se haya implementado, ejercido por él o los hechores alguna manera de vulnerar los resguardos de la cosa. Por ejemplo, saltar la pandereta que cerraba la propiedad, romper la chapa de la puerta, quebrar un vidrio para entrar por la ventana. Entonces son hipótesis de fuerza. Cuando no hay fuerza y más bien se recurre a algo furtivo, furto se comete hurto, es una expresión latina, de ahí viene la palabra. Por ejemplo, ya, sale el señor que salió con el televisor cuando lo llega el carabinero, y si la alega ahí, no es que pasó uno corriendo y dijo, guárdame esto. Muchas veces alegan eso los imputados. Y en ese caso, ¿cómo? Porque ahí dice, no, si es que pasó alguien corriendo y me dijo, guárdame esto y ya vuelvo. Y me pilló y no lo tengo. Mire, ahí ocurre algo muy interesante que tiene que ver con la esencia de cómo se hacen los juicios. Muchas veces un juicio tiene que ver con la evaluación de credibilidad de los testigos, porque no hay otra prueba. Lo ideal sería que en un caso tuviera unas filmaciones donde salga precioso el señor imputado con su rostro, con todas sus características, tomando el televisor dentro de la casa y yéndose. Sería ideal. O que encontráramos muestras biológicas, huellas clarísimas, para poder después hacer la conexión con el imputado detenido incluso tiempo después. Pero eso es bastante fábula. Lo más probable es que nos veamos enfrentados a un juicio de credibilidad de las personas que declaran sobre los hechos. Y, por ejemplo, si tenemos a la víctima que describe que dejó su casa, supongamos, en tales circunstancias y que tenía ahí un televisor, y justifica razonablemente, a lo mejor con sus propios dichos o con alguna boleta, de que tenía ese televisor. Y carabineros que señalan las circunstancias en que sorprende a la persona huyendo con ese televisor. A lo mejor la hora, incluso en la noche, trasladándolo. Más bien parece ser de que es el imputado el que tendría que dar alguna explicación de cómo justo resultó tener una especie que acababa de ser robada. Él podrá decir lo que quiera, pero también hay un tema de evaluar su credibilidad respecto de eso. ¿Ah? Y si el caso fuera así, no tengo ninguna duda que más bien sería creíble los funcionarios, la persona que dice que le quitaron el televisor de su casa y las circunstancias en que se produjo la detención de la persona para decir que la versión alternativa que nos entrega el acusado no es creíble y por tanto debe ser igualmente condenado. Otra cosa es que él tenga algún sustento de alguna manera, algún elemento que nos aporte información que nos levante una duda de que eso de que alguien pasó corriendo, lo botó y él justo lo recogió, podría tener algo asidero. Si los carabineros, por ejemplo, recibieron el dato de una persona con polera roja, jockey negro y blue jeans oscuro, iba con el televisor y resulta que encontraron un señor que vestía de blanco, parece ser que entonces no fue el mismo el que se llevó el televisor. Y si el de blanco nos dice, no, ¿sabe qué pasó? Un señor de jockey con polera roja, y él lo dejó acá porque vio que venían carabineros y se escapó. A lo mejor ahí, como que a lo mejor cualquiera de nosotros, si estuviera en ese juicio, a lo mejor que nos empezaría a levantar cierta duda. No, por eso es que cuando lo eso no sería receptación. La receptación muy bien, pero la receptación implica tener una cosa
sabiendo Señor Rocío. o no pudiendo menos que saber que esa especie era robada. Entonces la persona viene corriendo y me lo deja porque se la robó. Ah, pero Entonces, que cómplice. lo que pasa es que en el ejemplo, está cambiando el ejemplo. Ah, ya. Sí, pues acuérdate que me está diciendo que la persona se lo pasó, pero estábamos en el ejemplo de que la persona dice que lo encontró, no que se lo pasaron a alguien. Si lo encontró en la calle y lo tomó, y ahí llega el carabinero, usted está con el televisor que acaba de robar. Y si se le dice que se lo pasó, por ejemplo, ahí va alguien, Pero lo pasó, ahí tenga hemos un vuelvo. Usted dice que lo encontró en la calle el televisor. Y en la calle, si yo lo encuentro en la calle, es hurto, ¿De hallazgo? hurto por hallazgo. Ah, ¿sí? podría ser, podría Hurto ser. por hallazgo. Sí, podría ser. Pero obviamente que ahí tenemos que ver si acaso hay elementos para poder indagar en la disposición de la persona psicológica, de Claro, cuál claro. sería su actitud, si él realmente quiso hacerse dueño del televisor, o por ejemplo podría decir, no, yo lo tomé y pensaba ir a la comisaría, o pensaba, dije yo, aquí se va a hacer tira, voy a ver qué pasa, y si eso acababa de pasar, podría sentar una pequeña duda Claro, correcto. sobre si acaso realmente hay un ánimo de apropiarse de esa especie. Ahora estamos hablando de situaciones de hecho que pueden tener muchas aristas. Lo interesante es que los jueces se deciden con la prueba que se brinda ahí la audiencia y que hay oportunidades de interrogar a los testigos. Y ¿sabe qué? La información con la que resuelven los jueces es bastante buena cuando es en este sistema. Justamente esa es la idea de que sea un juicio oral público contradictorio. Porque imagínense, la fuente de información la interroga el fiscal, que está interesado en acusar y en probar su acusación. Claro que sí. Pero después le interroga el defensor, que está interesado en desvirtuar todo eso. Son como intereses que chocan. Y le hacen preguntas al testigo y el testigo a veces transpirando tiene que decir exactamente qué es lo que pasó. Voy a poner otro ejemplo. El fiscal interroga a una persona imputada de haber cometido recién un asalto. Perdón, a la víctima que recientemente ha sido víctima de un asalto. Y le dice, por favor, relátenos qué es lo que le sucedió. Mire, yo efectivamente iba por la Plaza Dama de esta ciudad, como a las 8:30 de la noche, era mal, estaba medio oscuro, y se acerca un sujeto que vestía de polerón rojo y jockey, y me muestra algo brillante que yo asumí que era un cuchillo, me dijo, pásame el celular, que yo iba justo hablando por teléfono, me lo quita, sale corriendo y se va. Pucha, yo estaba a una cuadra de la comisaría, voy corriendo, digo, oiga, me acaba de saltar un chiquillo, polerón rojo, capucha, me suben a un carro, vamos, y 2 cuadras más allá vemos a 2 chiquillos que están parados en la esquina y uno con chaqueta, con polerón rojo y capucha, y yo digo, ese fue. No hay más preguntas, señoría. Podría decir, agregar, qué sé yo, que... pero no le encontraron el celular, ni le encontraron el cuchillo, pero como pasaron como 5 minutos, seguramente se los pasó a otra persona, qué sé yo. Ya. Y el defensor después empieza a preguntar sobre lo mismo, y, a ver, cuénteme una cosa, ¿usted vio alguna otra característica de esta persona? Por ejemplo, ¿cómo era la cara? La cara. ¿Es blanca, morena? No sé. ¿Usaba lente? ¿Usaba barba? No sé, bigote, algún tatuaje, alguna cicatriz, algo característico? ¿Le vio? No. ¿Qué edad tenía más o menos? No sabe que no, porque era de noche, oscuro, polerón nomás. ¿Alguna otra característica, alguna otra cosa? No. Ya, ¿y cuánto rato dice que pasó? 5, 10 minutos entre que yo me demoré y fuimos y encontramos a estos chiquillos. ¿Y ahí a cuánto estaban ellos de la plaza? No, como a 1 cuadra. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban conversando. Ya no hay más preguntas. Al final del juicio, siempre después que se reciben las pruebas, está la oportunidad de hacer los alegatos de clausura, que se llaman, donde los abogados hacen el análisis de la prueba y le dicen al tribunal, señoría, yo pido la condena, porque claramente la víctima aquí se indicó que el sujeto, autor del delito, era de estas características, y después carabineros dicen que detuvieron a un muchacho que tenía esas características y fue sindicado sin vacilaciones por la víctima. ¿Y el defensor qué nos va a decir? La víctima solo refirió como forma de identificar al sujeto que la asaltó, aparte que podemos desprender que era un hombre, que vestía un polerón rojo y una capucha. Nada más. Y tenemos que la policía lo encuentra 5 o 10 minutos después, a 1 cuadra del lugar, el sospechoso. Cuando lo normal sería que se arrancara. Y lo encuentra conversando. Y lo encuentra sin el arma y sin la especie. Y con este escenario nos pide que condenemos al acusado. Hay más que una duda razonable. ¿Qué pasó con la especie? ¿Qué pasó con el arma?
¿cuántas personas podrían usar un polerón rojo? ¿Cuál sería el sentido de haber cometido un delito violento y quedarse parado en una esquina tan cerca del sitio de suceso? ¿Se dan cuenta que se puede articular una duda con eso? Sí, eso hay que- Lo interesante para las personas que quieran alguna vez ir a un juicio, a mirar, y muchas veces lo hacen estudiantes, muchas veces lo hacen profesores que mandan a sus chiquillos, van delegaciones para ayudar a entender situaciones, para ayudar a razonar, otros lo hacen para que vean cómo son los discursos en la oratoria. Bueno, el caso es que yendo a un juicio uno puede formarse su propia idea de esto Claro que sí. y entender cómo funciona. Acá, dentro de los testigos, estoy tratando de pensar como un abogado. Un abogado puede inventar testigos falsos. O sea, pudiera crear o preparar testigos falsos. Hay una Sí, tradición, yo sobre lo- todo en los juzgados de policía local, yo históricamente lo- de los juicios de Claro, tránsito. yo típico. puedo decir, ya, tú, y lo preparo, tienes que decir esto, y soy un abogado que más o menos sabe las lógicas, dice esto, la firma y no dice nada más que esto, el otro. ¿Y cómo ustedes pueden percibir que un testigo es falso o no? Porque un cuento que se puede dar puede sentenciarse o dejarle de alguien en la preparación de un juicio con un testigo falso o con varios testigos falsos. ¿Cómo pueden discriminar eso o no? Obviamente que no somos superdotados, para nada. Podría pasar que nos engañaran. El sistema penal tiene varios recaudos en todo caso. De partida que en un juicio importante, que se hace ante el Tribunal Discrecional, somos 3 los jueces. Entonces ya engañar a 3 es un poco más difícil, que engañar a 1. Segundo, tenemos los abogados de las partes, que van a estar interesados en preguntarle hasta dejarlo de mentiroso al que tiene interés contrario. Por ejemplo, un compañero del diputado que trata de todas formas de situarlo en una coartada. No, mi amigo no estaba ya cometiendo el delito, estaba conmigo, estábamos compartiendo. Y muchas veces se da que, por ejemplo, el fiscal, que está interesado en demostrar la acusación y que el imputado es el culpable, le pregunta a este testigo varias cosas. Y generalmente cuando ocurre esto de coartada, de que el imputado dice yo no estaba aquí, sino que estaba allá, y por ende, como estaba allá, no pude cometer el delito acá, la fiscal, por ejemplo, le pregunta muchos detalles al acusado. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Estaban viendo tele? ¿Qué programa estaban viendo? ¿Tomaron algún licor? ¿Qué tomaron? ¿Chequeo de qué hora? ¿Qué comieron? Y le empieza a preguntar un montón de detalles. Uno a veces se pregunta, ¿y para qué le va a preguntar tanto? Media hora preguntándole cosas intrascendentes. ¿Para qué? Para después preguntarle al testigo. Todas esas cosas. Y dejar en evidencia que en realidad es un relato aprendido. Cuando están preparados para mentir, obviamente se trata de un relato estructuradísimo que si uno lo saca de su guión, lo desarma. Y obviamente el testigo que miente en juicio comete un delito. Falso testimonio, prestado en juicio, más encima criminal, arriesga pena dura también. Claro, tiene que ver con eso. Es lo que se Aquí conoce. estamos, queda poco tiempo. Esa es la gente. Magistrado, la violencia intrafamiliar está presente no tan solo en Santa Cruz, sino que en casi todas partes es lo mismo. Sí. ¿Qué medidas toman ustedes? ¿Cómo lo hacen ustedes? A ver, la violencia intrafamiliar o doméstica es uno de los tipos de delito más frecuentes en nuestra zona. Debo aclarar que el Tribunal Discrecional de lo Penal de Santa Cruz tiene competencias sobre Santa Cruz y sobre, en total, 13 comunas que abarcan desde Navidad por el norte, Bucalemu, El Olol, Chépica hasta Rancagua. O sea, vemos una gran proporción de la región, 130.000 habitantes más o menos, con comunas urbanas, rurales, de costa, y en todas, sobre todo las de campo, está muy presente el tema de la violencia intrafamiliar. En Chile se han hecho muchos esfuerzos, tanto de organismos que ayudan a las víctimas en materia de violencia intrafamiliar, que ahí sí hay bastante ayuda. De hecho, las víctimas reciben apoyo tanto de abogados, de instituciones públicas que hay, como psicólogos, como asistentes sociales. Hay ciertos programas de atención a mujeres víctimas de violencia doméstica que incluso llegan a financiar una estadía de la mujer fuera de la casa. Curiosamente, entonces, la violencia intrafamiliar es uno de los buenos ejemplos en que sí hay cobertura para las víctimas, cobertura gratuita y bastante nutrida a nivel nacional. Pero eso se da lamentablemente en la violencia intrafamiliar y en algunos otros ejemplos, no la mayoría. Yo me gustaría preguntarle con eventualidades y algunas condiciones que se dan en determinadas circunstancias.
siempre en el ámbito de su trabajo. ¿Qué pasa cuando una persona, con el afán de perjudicar a otro, lo demanda de manera injustificada? Por amenaza. Oye, tú te portaste mal conmigo, te voy a denunciar que me hiciste tal cosa que nunca le ha hecho, por ejemplo. Te voy a denunciar, no sé, que me pegaste y cosa que nunca le han pegado, que sea mucho. Se usa la acusación como un chantaje. Puede pasar, efectivamente, puede pasar en la práctica. No debe pasar, pero puede pasar. Pero pasa en la práctica. Pero puede pasar. Entonces, ¿qué responsabilidad le cabe al acusador falso? A ver, varias. Por ejemplo, una forma de reparar cuando ha quedado en evidencia en un juicio, en un procedimiento, de que el que acusó lo hizo sin motivo razonable, es que sea condenado al pago de las costas. Costas que se van a tasar por el tribunal y va a tener que pagarlas la persona que perdió, que había acusado injustificadamente. El mismo Ministerio Público incluso a veces es condenado en costas, curiosamente, cuando es patente, es manifiesto que no tenía fundamento razonable ni siquiera una prueba mínima para sostener su acusación. Son los menos los casos. Generalmente sí hay argumentos razonables, sí hay prueba, pero es insuficiente. Porque Ahora, sí, podría pasar, yéndonos a otros casos un poco más extremos, en que la persona afectada de una acusación que estime calumniosa podría accionar por la vía de la injuria o la calumnia. De hecho, el delito de calumnia significa justamente la imputación de un delito falso, que puede ser perseguible de oficio. Y podría ser que entonces la persona afectada con esa calumnia se querellara. sí, porque se ve mucho que a veces hay acusaciones sin sustento usadas como herramienta de venganza. Claro. Y evidente que en un juicio los dos pierden tiempo, el acusador y el acusado. Claro. A veces de manera, yo no sé qué tan recurrente, pero a veces de manera gratuita el acusado debe concurrir a un tribunal a defenderse de algo que nunca pasó. Pero ahí Leonardo, también parece que interviene el Ministerio Público, tú tienes que primero mostrarle pruebas al Ministerio Público para que él acepte la demanda. O sea, no es que tú vienes demanda, tienes que ir al Ministerio Público y él va a ir si tienes prueba o no, y de acuerdo a eso dice Claro, va a haber como un filtro. Va a haber como Ese un es el filtro. primer filtro. Claro, el Ministerio Público, por así decirlo, va a ser el primer filtro. Porque justamente ellos reciben las querellas, tendrían que adoptar ciertas diligencias, y si en este primer filtro ven que no tiene ningún sustento la querella, es posible que el mismo Ministerio Público comunique su decisión de no perseverar o inste por ciertas otras salidas que impliquen en definitiva que la causa no va a seguir. Correcto. Es para informar a la persona. Claro, hay variantes ahí, eso sí, pero eso en términos generales. Nos queda unos minutitos. A él, el magistrado, en Santa Cruz han habido varios robos que no han tenido ningún resultado. Por ejemplo, ahí en 21 de mayo, llegar casi al puente con las toscas, hay un costo de diario, lo robaba 4 veces. Hace pocos días le revolvieron a robar. Y yo cuento la primera vez y no hubo ningún resultado. A mi amigo Víctor, aquí también se le empezaron a robar y tampoco hubo ningún resultado. Tengo otro amigo que también es de Víctor, que era guardia, y le entraron a su casa, le robaron sin resultado tampoco. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿La fiscalía? La fiscalía es la que tiene que ver con eso. Porque hay gente, por ejemplo, yo le decía al niño del kiosco de diario, le decía, oye, pero denuncia, ¿y para qué? Pues si no saqué nada la primera vez que denuncié, ¿para qué denunciar? Entonces la gente no está denunciando porque no se logró nada, Víctor tampoco logró nada. Bueno, eso Pero es súper lamentable, porque se supone que si el Estado de Chile ha instalado funcionarios y organismos destinados a la persecución penal y dotado de millones y millones para ello, debiera funcionar. Lo que cualquier persona tiene derecho en este sentido es a denunciar, justamente a poner noticia en la autoridad de que ha ocurrido un delito y a instar porque se investigue. O sea, por ejemplo, mi consejo es hacer las denuncias, Carabineros, la PDI, igualmente pueden recibirla, la van a conducir al Ministerio Público y obviamente no quedarse sentados sin hacer nada frente a eso. O sea, es razonable que pasen unos días antes que nos citen a declarar, pero si pasaron varios y no ha pasado nada, yo voy a ir y voy a insistir qué pasa con mi causa. Lo peor que puede pasar es que, claro, voy a perder algo de tiempo, pero tengo todo el derecho de instar porque esa causa siga adelante para que se investigue.
Sobre todo, si yo mismo en la denuncia señalé que había algún tipo de prueba. Porque hay que comprender que la investigación de los delitos se basa en poder acreditar que existieron. ¿Y cómo se acredita que existieron? Con algunas pruebas. Claro. Entonces, claro, yo, por ejemplo, si voy a decir, a mí entraron a mi casa, yo denuncié ese mismo momento, a Carabineros fueron, tomaron fotos, yo digo que me trajeron un televisor, aquí tengo la boleta, justo la tenía, electrónica, ahora sirve mucho, uno deja el respaldo indefinido. Yo ya tengo acreditado que efectivamente sucedió eso, yo lo denuncié, tenía un televisor, no estaba, por los signos que encontró la policía, desorden, todo, y lo más probable es que sea creíble ese hecho, yo lo estoy diciendo, lo dicen los funcionarios que fueron y que revisaron. Entonces ya tengo una gran parte del hecho probado, obviamente que tengo que esperar de que las policías y la fiscalía hagan su trabajo para buscar pistas. A lo mejor yo podría haber ayudado con el tema de detallar bien mi televisor para que, por ejemplo, se rastreen las redes sociales en búsqueda de que alguien lo haya puesto a la venta, por ejemplo. Si yo no doy ningún antecedente sobre la especie sustraída, hay que ponerse en el lugar de la policía. ¿Qué podrían hacer ellos? O sea, la idea es que uno también asuma un poco un rol activo. No es ninguna crítica, pero sí exponiéndome en el caso de que hay mucha gente que reclama lo mismo en el fondo, de que no pasó nada con su denuncia y la verdad que causa mucha impotencia que eso sea así. Y le roban y no hacen denuncias. Por ejemplo, ¿a ti qué te roban? No, sí, a ver, y lo que pasa es que yo creo que una mala práctica de las policías en general. Acá han entrado a robar 3 veces, las 3 veces se han hecho denuncia, las 2 primeras en Carabineros, y la tercera me dijeron, no, si ya tenía pérdida de tiempo, anda la pedí. Yo le pedí y ayer me dio un papelito de la fiscalía. No recuerdo el texto completo, dice si no tenemos antecedentes, su caso es desgraciado, y claro, y si usted tiene los antecedentes, tanto. Entonces, ¿qué pasa? Y luego conversamos con el jefe, no lo realmente, llega, bueno, todo roto porque entran por ventanas, rompen protecciones, tal, y le preguntan, ¿y de qué sospecha usted? ¿Quién cree usted que fue? Si yo supiera que fue, no me roban, o sea, se robaron porque entraron cuando yo no estaba, o si yo hubiera estado, no, hago algo, digamos. Entonces, parten por eso. Y luego, a ver, cuando vino el Carabineros, tomaron una foto, miraron, se fueron. Cuando iba a PDI, porque insistí y dije que me pasaba que metieron una cosita, no, esta que no hay huellas, no, son huellas malas, unas 2 o 3 cosas, hicieron un polvito y se fueron. Y uno queda con la gran duda si hacen algo luego o no. Yo, en lo personal, creo que no hacen mucho, porque se han entrado 3 veces y no hay ninguna solución, ni siquiera te llaman. Uno también espera, es bueno saber que uno puede ir a caretear, pero de repente uno dice, tienen toda la pega que tiene y van encima ir a caretear, bueno, si es un derecho hay que hacerlo. Sí, hay que ejercerlo, Ya, pero uno espera también que hagan su pega, pero lamentablemente aquí en la población han entrado en todas las casas, más de una vez, en todas, ya, más de una vez. Y en ninguna se ha encontrado a los culpables. Y el kiosco que hizo usted, la casa del vecino, incluso el que habla usted, el que la guardia, en una instancia le pega, porque estaba vivo en la casa, le pega al ladrón, no sé si le contó la talla, y después lo tira a echar de arriba y le pega al ladrón. Está igual que el chiste de Motofica. Entonces cosas que son incomprensibles. Sí, uno también ya después lo asume, pero igual queda la duda, porque ¿cuál es el rol del Estado acá? Porque una parte del rol del Estado es darle protección a los ciudadanos. Entonces cuando a ti te saltan 3 veces y no hay resultado, un día esto le tenga que puedo denunciar al Estado porque no le está dando la protección que le dar. O sea, si una vez, entendible, 2 veces, pero 3 veces, tengo también algún derecho y a lo mejor si no se está haciendo nada y luego que asaltan y sigue lo mismo, puede haber una intención de que yo pueda demandar a alguien para que la pega se haga. Porque creo que ese es el tema que estaba hablando recién, que decía Moreno, o sea, muchas garantías para el hechor, claro, pero pocas garantías para la víctima. Entonces, en ese caso. Y acá hay otro caso que también a mí me da la atención, que me preocupa de sobremanera, pero que a lo mejor tiene que ver más con derechos constitucionales que derechos civiles,
que tiene que ver con los daños. Por ejemplo, yo reclamaba mucho, le hablaba en este programa de los resultados de las pruebas SIMS. Cuando yo veo que en un colegio de Santa Cruz 30 de 40 chicos en cuarto básico no saben nada de matemáticas, están a un nivel de segundo básico, y cuando todos los estudios que uno mira, que si no se hace el trabajo bien desde los primeros niveles, estos chicos quedan limitados en su proyección de vida hacia el futuro, es decir, las probabilidades de que estos chicos vayan a la universidad son prácticamente cero. Y sabemos el mundo difícil que viene más adelante con inteligencia artificial, robótica, todo lo que viene, y estos chicos no están preparados. Y es deber del Estado entregarle enseñanza, pues entregar enseñanza, pero tiene que ser adecuada a cada nivel de desarrollo del joven. Y en este nivel de desarrollo no se está entregando la enseñanza adecuada. Entonces, el tema sí que esos sí que son ¿cómo se dice cuando es público? De interés público. De interés público, porque estaba afectando, si hay 100 chicos en el colegio, son 100 familias que están siendo afectadas, y son 100 chicos que no van a tener ninguna opción de movilidad social. Entonces, en esos casos, ¿cómo actúa la justicia? O sea, ¿qué rol le compete? Porque claramente están siendo perjudicados más que cuando roban un televisor. Por último, si yo puedo conseguir un trabajo, voy a tener opción de comprar muchos televisores, pero de repente, ¿cómo se protege eso en Chile? Es el concepto de falta de servicio, que ha ido evolucionando desde muchas materias distintas que apuntan a lo mismo. O sea, hay un rol del Estado que no está cumpliendo. Falta de servicio. Es un desafío muy interesante. Don Jorge, permítame redondear mi idea a propósito de la violencia intrafamiliar, que quería abordarlo. Justamente hablábamos de que una de las facetas en que afortunadamente el sistema penal le da protección a las víctimas. Quiero decir que en la zona, en las comunas que tienen jurisdicción de tribunal, se da mucho la violencia intrafamiliar y llegan muchas causas al tribunal, prácticamente una de cada 4, que tienen que ver con casos en que ha comenzado la violencia doméstica con insultos, con hostigamiento, muchas veces celopatía, o sea, el hombre se pone celoso de la mujer, la hostiga, va derivando eso en malos tratos, ya derechamente grosería, incluso amenazas de golpe, y después en golpe, y cada vez más fuerte. Por supuesto que hay casos gravísimos que culminan en atentados contra la vida, son los menos, pero esto de la violencia intrafamiliar está demasiado arraigado y las personas, muchas veces las mujeres, lo callan. Hay instituciones que ayudan a las personas que están sufriendo esa violencia, denuncien los casos que sea necesario denunciar, porque se les puede prestar ayuda. No piensen de que al primer episodio o al segundo van a quedar sin este marido que les proporciona ayuda económica y eso va a implicar de que más lo pasen mal que lo pasen bien con la denuncia, como que salgan perdiendo, porque en el fondo va a implicar mandar a la cárcel a quien lo sostiene económicamente y a lo mejor emocionalmente, y a los niños, qué sé yo. No, hay casos que realmente el sistema sirve para que la familia se reconduzca. Me explico. Por ejemplo, un tribunal puede aplicar sanciones que no implican cárcel y a veces que implican claramente una ayuda para esta pareja, este matrimonio, esta familia que lo está pasando mal. Y lo está pasando mal, por ejemplo, porque el hombre está metido en la droga o metido en el alcohol. Y una forma de sancionarlo o de enfrentar el problema es obligándolo, por ejemplo, a someterse a ciertos tratamientos. Si no se somete a los tratamientos, a lo mejor va a ir a la cárcel, entonces se va a ver obligado a someterse a esos tratamientos. O bien va a quedar con penas compuestas de varias cosas que tiene que cumplir. Entonces, no es que haya extremos aquí, que si la mujer se frena a veces justamente por los desincentivos que implica su dependencia del marido o de la pareja. Pero piensen en que sus hijos y ustedes mismas tienen derecho a vivir tranquilas, en paz, cumplir las finalidades que tiene una familia y por qué se formó esa familia, por el amor entre las personas, por la fraternidad. La idea es que a veces se puede recomponer eso y si no se puede recomponer hay que cortarla, porque no puede la mujer dejar de hacer lo que deba, porque están los niños también de por medio, que dependen de ella. Los niños tienen derecho a vivir un ambiente familiar adecuado y ni la mujer ni el hombre, ni por pasividad ni por actividad, alguien tiene derecho a coartarle esa posibilidad.
denuncien. Hay instituciones, reitero, preparadas para ayudar a las víctimas. Y dentro de los procedimientos judiciales, tanto de los juzgados de familia, que ven estos temas, como de los juzgados penales, hay sanciones mixtas, sanciones que implican que la persona deba someterse a ciertos tratamientos obligatorios. Y a veces es la gran solución, porque los problemas tienen origen justamente en el alcoholismo o en la drogadicción. Muy bien, muchas gracias, magistrado. Estamos en la hora de la despedida, pero antes vamos a ir a una pausa y vamos a retomar. En estos días de calor, Panificadora Santa Cruz, los mejores helados, los mejores jugos, hacen una limonada espectacular. Así que don Jorge, en la semana nos vamos, ya no a tomar un cafecito, que son muy buenos, a la Panificadora a comernos un helado. Pero los cafecitos, ¿sabes tú? Ayer estuve tomando café helado. ¡Ay, qué excelente, qué rico! Muy bien los primeros primeros. Sí, café helado en la mayoría espectacular. Y bien, hablemos del pan de Pascua en la Panificadora Santa Cruz, por favor, de calidad, excelente, señor presidente. Y además, si también quiere algún regalo para esta Navidad, también puede encontrarlo en Panificadora Santa Cruz. Chocolates de altísima calidad, vinos también de muy alta calidad, todo esto en Panificadora Santa Cruz, Casanova 169. Y se han apurado estos días de compra y se quedan la hora de almuerzo, las mejores colaciones, ¿dónde está el jefe? En la Panificadora Santa Cruz, Casanova 169, y no olvidemos que también está en Peralillo y también está en Chepe. Perfecto. Bueno, llega la hora de la despedida. Agradecer la visita del señor magistrado don Rodrigo Gómez Cambio, juez del Tribunal Juicio Oral en lo Penal, acá en Santa Cruz, y dejamos de inmediato las cámaras para que se despida de la teleaudiencia. Don Rodrigo. Muchas gracias por la invitación, siempre me es interesante poder compartir de alguna manera con la comunidad los temas que tienen que ver con el servicio judicial. Los jueces estamos para servir a la ciudadanía, para apoyarla, para resolver los conflictos jurídicos que se someten a nuestra decisión. Somos funcionarios públicos, estamos para eso. Hay un montón de otras personas que trabajan en esto, tanto dentro de los tribunales como en las otras reparticiones públicas, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública. Encantado de poder estar con ustedes, de poder transmitir esto a la ciudadanía. Dejo invitados a los televidentes, si quieren hacerlo, pueden ir a los tribunales, pueden presenciar audiencias. Los chiquillos que están estudiando tienen montones de cosas que aprender ahí. Los jueces estamos muchas veces interesados y dispuestos de poder atenderlo, resolver consultas. Incluso aquellos que están pensando qué podrían estudiar y que les puede gustar la carrera de Derecho, es una buena forma de ir y enterarse de cómo se trabaja. ¿Algún saludo navideño? A todos en general, que pasen una muy bonita fiesta de fin de año. Muy bien, muchas gracias, don Rodrigo. Don Víctor Bustamante, para que incluya también un saludo navideño de año. Muy bien, la próxima semana. Sí. Sí. Bueno, como siempre, un agrado estar con ustedes y por supuesto, yo creo que independiente de las creencias de la existencia o la existencia de Dios, de niño Dios, la Navidad es un momento de encuentro familiar. Generalmente viajan familias que se encuentran fuera de Santa Cruz, vienen de Santiago, y se hace una fiesta bonita. Yo sí que les deseo que compartan una muy buena cena de Navidad y por supuesto nos estaremos viendo la próxima semana. Muy bien, muchas gracias, don Víctor. Don Bernardo Moreno. Desearle a todo nuestro público y también a usted, también al magistrado, don Jorge, Víctor, que tengan todos ustedes una feliz Pascua, igual que todos nuestros televidentes, que esta fiesta sea de encuentro, como dijo Víctor, y también que la felicidad no esté dada por el regalo que le tocó, que la felicidad esté dada porque pudo compartir con quien usted quiere. Entonces, que la cena sea amistosa, cariñosa, porque el sentido de la Pascua es ese, repartir cariño, dar amor, no esperar el mejor regalo, esperemos el mejor abrazo, esperemos el mejor saludo. Que las fiestas de Pascua sean una fiesta de alegría, no de regalos. Muy bien, muchas gracias, don Bernardo. Yo antes de despedir voy a saludar a unas amigas de Casanova 192 que siempre nos ven. Ahí está Lilian y otro grupo de damas. Y me decían hoy día, oiga, siempre estamos viendo el programa y peguen un saludito. Así que ahí estamos cumpliendo entonces. Bien. Agradecemos a las amigas y amigos de Chepica y Santa Cruz por la sintonía que nos dan y que el espíritu navideño se impregne en vuestros hogares y puedan disfrutar de una feliz Navidad y un venturoso año. Digamos que también que si usted
en la fiesta navideña va a beber, no conduzca. Porque, usted sabe, los muertos no resucitan. Así que, si bebe, si conduzca. Si bebe no conduce, Sí, si sí, conduce no bebe. claro, oye, muy bien. Y Mejor que desearle- nuestro camarógrafo también. sí, por eso los camarógrafos, decirle que hace una feliz Navidad y a uno de ellos que lo hacen seco. Que lo hacen seco, que le hacen mejor tomar la agüita que con limón. ¿Ah? Ya, muy bien. Y quiero decirles que la noche de Navidad, el mensaje que he hecho todos los años, 200 diferentes en algunas radios, y lo hacía la Cochagua, este año va a ir de las 10 de la noche a las 12 de la noche en 107.3 y en la radio masiva. Ahí va a estar el mensaje de Navidad. No olviden 107.3 y en la radio masiva. Ahí estaremos. Será hasta la próxima semana si Dios nos dispone otra cosa.